11:32, pues no sé por qué me da a mí que los próximos invitados que ya tenemos en Cáceres tienen que ser buenos degustadores de vino. De hecho, vienen a presentarnos un libro que se llama Saber y Sabor. El otro día lo presentaban en la librería San Francisco, en Mérida, una librería que hace muchísimo por el mundo del libro. Y ahí hablaban de esta publicación en la que hablan de un ingrediente, de un elemento gastronómico. Hablan de una receta que se puede hacer con ese ingrediente y hablan de la vida, de la felicidad, del hombre, de la democracia. Son buenos conversadores. Ya digo, están en Cáceres. Son Juan Verde. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. Son Valentín Domínguez. Hola Valentín. Buenos días. Y Víctor Casco. Buenos días, Hola. Víctor. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Pues estamos muy bien, aquí sentados estupendamente, una temperatura fantástica. ¿Sois amantes del vino también o no? ¿Perdón? ¿Sois amantes del vino? A veces sí. Sí. Sobre todo si es bueno. Todo el día no, pero a veces Especialmente. sí. Solo si es bueno y de lunes a domingo. No está mal, no está mal. ¿Qué tal fue la presentación del otro día? No pude quedarme, pasé por allí, no pude quedarme por una cuestión personal. ¿Qué tal fue? Bueno, pues salió muy bien, Sí, ¿no? sí, salió muy bien. La gente se entretuvo mucho y se Efectivamente. divirtió. Sí. Estuvimos además, se prolongó entre las preguntas el debate rodeados de libros, que es la mejor forma de presentar un libro, evidentemente, y además con unas copitas de Exactamente, vino. con una copita de vino. De vino dulce, con fue frutos fantástico, secos. sí. Y además estábamos encantados porque éramos 12 en total y todos interesadísimos. Ajá. Me hace mucha gracia porque he estado revisando el libro estos días y... Claro, vosotros decís, no es un libro de recetas, no es un libro de historia de la gastronomía, no es un libro de filosofía, pero es un libro donde todo esto se junta, ¿no? Yo ya lo decía antes, vais desgranando diferentes elementos gastronómicos, ¿no? Elegís el tomate, por ejemplo, ¿no? Historia del tomate, cómo viene, cómo lo hemos trabajado, y luego a raíz de ahí, pues contáis también una parte más filosófica y una parte más histórica. ¿Cómo habéis trabajado todo esto? Porque es un compendio de muchas cosas distintas. Pues la verdad es que cada uno ha hecho su especialidad, ¿no? Yo como licenciado en Historia pues me he encargado de la parte explicativa del ingrediente, ¿no? Su historia, cómo se introduce, anécdotas relacionadas con ese ingrediente, cómo ha influido en la historia de la humanidad, ¿no? Valentín es el gran cocinero, ¿no? Es el experto, es quien te coge un ingrediente y hace maravillas, ¿no? Había una frase que decía, Dios creó los alimentos, pero Dios el nos dio día los alimentos. Dios los alimentos, pero el diablo al los cocinero. Y Juan, que es filósofo, ¿no? Que es profesor de filosofía, pues añade la parte esencial de toda conversación, toda degustación, todo acto donde la gente comparta vino y comida, tiene que ir acompañada de la reflexión, ¿no? De la reflexión sobre eso. Sobre todo de la conversación Efectivamente. de que hablamos. Pero cuando tú leíste o contaste que las partes de que se compone el libro, así las principales, que tiene alguna más, cuando decías eso, al final termina diciendo, sin perder por ello sus esencias. O sea que, aunque es de filosofía, aunque es de recetas, aunque es de historia, cada cosa se mantiene, pero conviene recordar que todos hemos participado en todo. Sí, sí. Y entonces hemos opinado sobre recetas, yo sin tener ni idea, Valentín opinaba sobre, oye, pues yo creo que esa reflexión que has hecho sobre la lotería me parece muy curiosa, muy Sí, interesante. sobre todo la de la lotería, sí. Etcétera, y cosas así, ¿no? Ajá. Joder. Sí, la verdad es que muy, muy interesante y evidentemente todos los libros, las películas, cualquier obra o creación, ¿no? Tiene que ver también con el contexto en el que se ve. Yo, claro, leyendo el libro no podía evitar, claro, cuando se habla de democracia, ¿no? No podía evitar pensar en el tiempo en el que estamos ahora, de democracia, ¿no? O de falta de diálogo. Justo antes decíamos que hay muchos problemas que se solucionarían sentándonos un ratito a hablar, sentándonos a comer y a hablar un ratito, pero parece que no acabamos de hacerlo, ¿no? No acabamos de sentarnos tranquilamente a charlar y a comer alrededor de un buen plato, ¿no? Pero también me llama la atención que en el libro no tratáis de tomar partido. Es un libro, por decirlo así, bastante aséptico, ¿no? No es muy opinativo.
Bueno, efectivamente, porque tampoco queríamos que fuera un libro de coyuntura, ¿no? De circunstancias concretas, sino que tuviera un contenido temporal, pues más universal, ¿no? Más libre. Pero universal en el espacio y en el tiempo. Efectivamente, que se pueda aplicar en cualquier momento. Por ejemplo, el concepto que defiende Juan de democracia es aplicable en cualquier momento, en cualquier circunstancia, siempre que haya personas que estén dispuestos a dialogar, a debatir y a reflexionar. Es el fundamento de la filosofía. Claro. La filosofía intenta ser general e intemporal, Bien. Lo cual no significa que no esté dispuesta a cambiar siempre, claro, porque uno puede a lo mejor no haber visto las cosas como son, o como parece que deberían ser, etcétera. Y luego, sobre todo, era un homenaje a esa actitud mediterránea que a veces se ha perdido con la evolución del tiempo, ¿no? Con el concepto que hoy tenemos de las prisas, pero en la cultura mediterránea el sentarse al lado de un puchero mientras se cocinaba, ¿no? Porque era un tiempo largo el que se requería, eso lo puede explicar muy bien Valentín, y la gente hablaba, ¿no? Hacía su vida y sus reflexiones en torno a la cocina, aquellas inmensas chimeneas de las viejas cocinas con el fuego y el puchero, y la gente pues discutían de todo, ¿no? Desde la siembra que tenían que hacer hasta las cuestiones del pueblo o de la administración de la casa. Yo voy a dar un paso atrás, porque es una cosa que hemos dicho ya unas cuantas veces, que comer no es deglutir. Comer es comer con alguien, compartir. Cuando el alimento está compartido, se convierte en comida. Y dentro de esas comidas pues existen las discusiones, no detrás, que ya nos lo han preguntado alguna vez, después de comer charlabais, no, charlábamos mientras comíamos. Por lo tanto, de todas formas, fíjate, una cosilla, un apunte, sí. Porque en el fondo en el libro sí hablamos de lo que es la verdadera discusión que hay en España, que no es la ruptura entre comunidades, no. Aquí hablamos del gran conflicto que existe en nuestra sociedad sobre la tortilla, con cebolla o sin cebolla. Eso es lo que rompe familia. Pero y eso Valentín lo explica muy bien. No, yo lo que digo es que dicen que la tortilla de patatas sirvió para aglutinar a los españoles, para hacerlos más colaborativos. Y yo siempre mantengo que no es cierto, porque cuando hago tortilla de patatas yo tengo que hacer las dos. Porque en mi familia hay con cebollistas y sin cebollistas. Y hay que... Y además que son incompatibles, vamos. Sí, pero cuando preguntaba antes por qué tanta asepsia en el libro, yo creo que es falso. No hay asepsia ninguna. Se intenta que todo sea muy claro y claramente hacia dónde va. ¿Sí? Ahí al menos toda filosofía seria tiene que tener un componente ético elemental y general y universal. Y si quiere que sea para todos y para siempre, no puede decir cualquier cosa. Tiene que ser como ayer hablábamos, por ejemplo, comentábamos, como por ejemplo Nietzsche decía que la vida sin música es un error. Y comentábamos, ¿cuántos errores más hay? La vida sin amistad es otro error. La vida sin salud, si es por culpa del que se alimenta como no debe, es otro error, etcétera. Entonces, lo que intentamos es que aquellos valores básicos de la convivencia humana para ser felices y para disfrutar de la vida, etcétera, están siempre clarísimos, me parece a mí al menos. Justo quería preguntaros, antes lo decía Valentín, lo de que no comemos, no hablamos después de comer, sino hablamos durante la comida. Y quería preguntaros por eso, porque reflexionando con Yolanda sobre el tema del vino y hablando de las series y del cine, claro, estamos muy acostumbrados a ver las películas sobre un ambiente anglosajón, ¿no? Las norteamericanas o las inglesas, pero sobre todo las norteamericanas. En la segunda mitad del siglo XIX era muy típico eso de que los hombres y las mujeres comían, en la mesa no se hablaba de nada muy serio ni muy profundo, y después de comer, estamos acostumbrados a ver en el Lincoln o en películas de estas, ¿no? Que los hombres se iban, antes lo decía, a una sala en la que ya fumaban sus puros y sus cigarrillos, y ahí hablaban de política, y las mujeres estaban en otro lado, ¿no? Era el simposio, sí. Pero fíjate, y sin embargo, a mí me parece, no sé, quería preguntaros si lo veis como una gran diferencia entre los latinos y los anglosajones, porque entre los latinos ya comenzamos desde el cocinar, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que las películas ambientadas en el siglo XIX, que efectivamente sucedía eso, es decir, se retiraban a un saloncito a hacer el simposio, que en griego significa reunión de bebedores, o la biblioteca, pero siempre reflejaba el de una clase pues aristocrática, o clases medias, o clases burguesas, ¿no? O profesionales liberales, es decir, aquellos que
podían permitirse tener un saloncito para retirarse Claro, a sí, tomar el jerez, ¿no? en lo que el viento se llevó se ve muy bien, claro, en las grandes mansiones y eso, claro. Pero la inmensa mayoría del pueblo anglosajón, igual que el español, el sitio de reunión y de debate después de comer, donde efectivamente las conversaciones eran livianas, era la taberna. Es decir, el inglés típico, el inglés que no tenía saloncito se iba a la taberna. Y en el mundo mediterráneo exactamente igual, ¿no? Y aquí, de hecho, hemos mantenido esa tradición. Yo soy de los que dicen que en España la psicología no ha triunfado demasiado como en otros mundos, especialmente el anglosajón, porque aquí hay taberna. Claro. Y entonces uno se va a confesar al camarero. Lo único que los españoles nos confesamos en los bares y los anglosajones lo que hacen es beber mucho y ponerse a cantar, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Perdona, Sí. Conocía yo a alguien que le gustaba beber y se iba para casa la mayor parte de los días un poquito cargado. Y le preguntaba que por qué no bebía en casa y se evitaba pues hasta algún pequeño disgusto. Y me dijo: a mí, Valentín, lo que me pasa es que me gusta el vino palrao. Le gustaba hablar. No era por el vino, era por la conversación. Sí, sí, efectivamente. Sí, por Claro, eso cuando eso es decíais muy lo de comer, que significa compañía, es que el verbo latino edo significa comer y cum significa con. Yo... Y termino ya. Decíamos conversaciones sobre el mantel. Alguien entiende que sobre es la sobremesa y no es eso. Es encima del mantel, para que el mantel nos oiga las conversaciones, no después. Pues volviendo al vino, me he acordado, ahora que tú lo mencionabas, ¿no? En la presencia en nuestra cultura, de un comentario que hacía Antonio Vázquez, que fue presidente de la Asamblea de Extremadura, con Valentín y conmigo un día en el Ateneo, y comentaba que cuando él tenía alguna taquicardia, le decía a la mujer: llévame a la taberna, es decir, no al médico, llévame a la taberna para que me tome un vinito y por lo tanto se pueda calmar. Sí, dicen, qué malito estoy, llevadme a un bar. Y es verdad, ¿eh? Y otra cosa que me hacía reflexionar también el libro, El Sabor y Saber, ya saben, les recuerdo que estamos hablando de este libro, Sabor y Saber, que les recomendamos mucho, que es muy interesante, es sobre el tema de, que ya ha salido aquí también alguna vez en el programa, el tema de lo natural, ¿no? Es que a mí me gusta comer lo natural, los productos tal y como son, ¿no? Antes me refería al tomate y en el tomate lo explica muy bien Víctor, sí. lo de que el tomate que tenemos ahora no tiene nada que ver con lo que era el tomate antes, ¿no? O sea que No, todos los ni mucho productos menos. están manipulados ya por los hombres, eso es lo natural, esto es lo que venga del campo, sí, está ya todo tocado, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, de hecho, en el Neolítico la agricultura surge porque empiezan a seleccionar determinados trigos y cebadas, ¿no? El trigo silvestre, el natural, el puramente natural, ya ha desaparecido, es decir, pero desapareció en el Neolítico. Empezaron a seleccionar ya, y desde el siglo XIX, cuando todo esto mejora, evidentemente. Es decir, hoy en día, hablar de productos naturales es una entelequia, no existe. Todo es química, pero una química además muy sabrosa. Y el tomate original que describen los cronistas de la época, lo describen como pequeño, verde, arrugado, nada que ver con el tomate actual, ni siquiera con el tomate ecológico. Es decir, el tomate ecológico no es el tomate original que surgió en... Sí, pero nada que ver con el gustaría- tomatón a mí me de Miajadas, ¿no? Pero a mí me gustaría volver un poco sobre el concepto de lo natural. Lo natural, precisamente el hombre ha luchado durante toda la historia contra lo natural. Lo natural es que caiga un rayo y no tengas un pararrayos. Claro. Eso es lo natural. Pues contra eso se ha luchado. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Con la naturaleza la hemos transformado. Y eso se llama cultivo. Y eso se llama cultura. Entonces hacemos cultivos y hacemos y como Valentín hace cocina. Y entonces lo natural lo convertimos en cultural, por tanto en precioso, en fantástico. Lo natural es comerte la carne cruda. Efectivamente. Exactamente, a ver, hay algunos lobos que la comen, pero los que tienen... Oye, ¿nunca te has comido un carpaccio de...? Te tengo que invitar No, a un pero carpaccio. A Víctor le gusta ya. Pero digo que hay lobos que se comen la oveja tal cual. Sí. No, eso lo dice mucho el director del programa de ciencia de esta casa, Principio de Incertidumbre, Jorge Salís, siempre dice eso de que está muy en contra de esa frase de esto todo es química, ¿no? Si es que la química tiene muchas cosas buenísimas. Claro, No, es que la química es natural también. Claro. Sí. De hecho, no hay nada que no sea química. Claro. Bueno, y además no le echemos la culpa a la química. Más que eso son las tecnologías. O sea, si se ha hecho un tomate
que madura todo a la vez es por la mecanización del campo. Es porque se pueden entrar máquinas. Cuando había que cogerlos a mano se ponía cada tomate a millón. Y controlar las temperaturas y cosas. Claro, todas esas cosas. Pero digo que yo quería también, que para que no se nos pase, que hemos tenido que inventar algunas palabras, aunque no teníamos claro, teníamos que hablar de muchas eso. ganas, pero como, oye, perdona, pero como no te tenemos aquí, recuérdame tu nombre. Antonio, ya, ahora sí. Digo que hablabas, por ejemplo, como has mencionado varias veces el vino, y nosotros hemos tenido que esforzarnos en construir una palabra cuando decimos que la comida que vamos a degustar marida muy bien con tal vino. Y estamos, como somos muy feministas, dijimos que maridar no nos gustaba. Esposar. Pero cuando dijimos esposar, pues nos pareció todavía peor. Y conyugar no te digo. Conyugar ya. Y entonces lo convertimos en una simpleza como convinar, con V y juntito. ¿Ah, sí? Y entonces, como iba esa progresión, ya me esperaba copular, vamos. Yo digo que está en el libro. Sí. Siempre que decimos confina. Es decir, con N y con V. Con V. Es decir, con vino. Este producto, esta comida, convina muy bien con tal. Uh-huh. Y eso está en el libro, porque quiero recordar, así para quien todavía no se lo hemos contado a los posibles oyentes, que el libro se compone fundamentalmente de 5 partes, y en él hemos intervenido 5 personas. Primero la editora, que se ha encargado de hacer una cosa fantástica, como tú lo has visto, Antonio, el libro. Se ha esmerado tanto, ha colaborado tanto, ha aportado lo que haya sido y nos ha escuchado completamente. Después el ilustrante o ilustrador, que ha hecho cosas preciosas desde la portada, la contraportada y las ilustraciones del medio. Después, pues lo que tú has dicho de la historia de algunos alimentos básicos, algunas recetas también muy típicas, muy nuestras, muy extremeñas, algunas ideas, algunos pensamientos, etcétera, pero además está incluido un vocabulario o un glosario de palabras que tienen que ver con estas 3 cosas básicamente, con la conversación, con la comida y con la historia de los ingredientes que forman parte básica. Vamos a dejarlo aquí. Juan, Valentín, Víctor, que se me acaba el tiempo. El libro se llama Sabor y Saber, pero sois tan buenos conversadores que a ver si os dejáis caer más por aquí. Sí, hombre, nosotros encantados. Cuando queráis. Bueno, y además iremos con cuidado para no caernos, pero vamos. Un abrazo a los 3, muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Venga. Gracias. Las chicas tienen algo especial.